Panamá. ¿Mm? Para mí, este es el mejor país del mundo. ¿No? Vamos ahí. Yo Lo más conocido de Panamá es que es el país que une dos mundos a través de su gran canal. Lo que muchos no saben es lo hermoso que es el país y pues claro, su gente. Recomiendo que visiten este bello país y por esto les quiero enseñar mis aventuras en Panamá. Mi primera aventura comenzó conociendo unos panameños que me invitaron para ir a un río. Pero lo único diferente es que íbamos a lo local, en bus y a pie. Dime para dónde vamos ahora, papi. Vamos a los Pajones de Chamber. Es un río y hay que agarrar chiva, pick-up, todo, así que... Exótico. ¿Cuál es tu nombre, papi? Josniel. Ahí está, de Panamá, papá, al mundo. Llegamos al río. Y me di cuenta que viajar en bus por río, lo máximo, lo más local. Y caminando. Y caminando. Chiva y pata, ¿qué más quieres? Chivo y pata, así dicen. Luego de 1 hora y media en buses, que nos costó un total de $2, llegamos a esta joya. Y puedo decir que la pasamos genial. Por cosas así, es que amo viajar con locales. Encontramos un río solo para nosotros y pude conocer mucho mejor la cultura panameña. Entonces, ¿por qué piensas que viajar así en bus es la mejor manera? Háblame, cuéntame. Porque esa es la manera que puedes vivir la experiencia de cómo las personas que viven en este país, los locales, tienen su día a día. Ahí está. ¿Sabes? Cuando alquilas un carro, simplemente llegas al lugar. Te pierden mucho, ya. ¿no? Claro. Para mi próxima aventura, decidí irme solo con mi cámara a tomar fotos por el casco viejo de la ciudad de Panamá. Es algo que me encanta hacer siempre que visito un nuevo destino. En esto, conocí a un buen amigo local que se prestó para contarme sobre su hermoso país e historia. Yo me llamo Conrado Gran, Corrado, de aquí de Panamá. de Panamá, pero nací en la zona del canal cuando era territorio de los americanos. Tengo 85 años. Está nuevo, está como poco. Aquí dicen. Y tengo nacionalidad dual. Desafortunadamente fuimos invadidos por los americanos porque ellos son policía mundial. Es interesante conocer el pasado de Panamá y cómo fue controlado políticamente por los Estados Unidos por más de 90 años. Hoy día se ve la gran influencia que ha dejado los Estados Unidos en el país. Sin embargo, recibí diversas opiniones sobre lo que piensan los panameños de los norteamericanos. Muchos me decían que les convenía para la economía, su sistema, mientras otros estaban en contra de lo que hicieron en el pasado. De hecho, Panamá es de los pocos países que tiene dos monedas oficiales. El Balboa, que se lleva usando desde 1904, desde la separación de la Gran Colombia, y pues claro, el dólar americano. En mi última aventura les quiero mostrar lo hermoso que encontré su zona caribeña. Visité las islas de Bocas del Toro y el área de Colón. Son dos zonas en donde se puede apreciar las aguas cristalinas y el rico calentón de los amigables caribeños. También recomiendo visitar a las islas de San Blas. Son 365 islas en donde hay una para cada día del año. Y hoy en día están controladas por los indígenas. Hay un gran debate de cuál es el país que inventó uno de los géneros más conocidos del mundo, el reggaetón. Entre los años 70 y 90
Panamá comenzó a hacer la fusión del reggae jamaiquino con el hip hop norteamericano, como lo hizo el artista panameño El General, lo cual le dio el comienzo a lo que conocemos hoy en día como el reggaetón. Esta fusión musical ha influenciado grandemente a artistas modernos puertorriqueños como Daddy Yankee, Bad Bunny, entre otros. Esta música le da vida a Panamá y es uno de los mejores medios en donde los locales se pueden expresar. Me llaman el demente, soy como un francotirador directo a tu mente. Lo que vean este video, vamos a decir, Panama City. Le dicen el pequeño Dubai o el Dubai de Latinoamérica. Ahí está. Mi viaje en Panamá fue espectacular y estoy claro que me hizo apreciar más las culturas de nuestros queridos vecinos. Recomiendo que cuando viajen se atrevan a conocer locales, así se llevan una mejor perspectiva del país. Saludos a todos, mi nombre es Luis y estoy aquí junto con Nina. Y espero que les haya gustado mi primer vlog video. En este caso fue con mi país número 41, que fue Panamá. Y estaré haciendo muchos más videos así con todos los países que pienso visitar alrededor del mundo. Solamente les pido un simple favor, si me pueden dar subscribe y follow en todas mis redes sociales que están por aquí. Salgo como Backpacking Luis. Y por último, si me pueden regalar un like y un comentario de lo más que les gustó de este video, ¿verdad? O lo que piensan de este video. Se cuidan y lo agradezco mucho.